Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Estas fuertes discusiones al interior del Partido Nacional de Honduras, entre sus dirigentes, altos dirigentes, ¿qué deja para este instituto político? Los líderes departamentales, ¿qué opinan? Los actuales diputados, ¿qué opinan al respecto? Ingeniero Edgardo Martínez, quien es diputado por el departamento de Comayagua, le saludo en Día Político y deme su percepción, por favor, a esta introducción. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Ramón Matute, primero quiero felicitarle por este tan bonito y gustado programa que cada vez se vuelve con mucha más audiencia por temas que tocan, porque al final no solo son temas políticos, sino que son temas que van relacionados. Últimamente, Ramón Edgardo, se ha estado manejando durante estos últimos días, se puede decir, porque no lleva ni una semana, que existe una división en el Partido Nacional, producto de lo que sucedió con el Código Penal. Pero deje de decirle que no. Usted sabe que en el Partido Nacional somos disciplinados, somos unidos y siempre estamos haciendo consensos todos los días. Lastimosamente ahí sucedió algo que el Ejecutivo había mandado una propuesta, pero sí, hay que reconocer que también esta pandemia ha afectado tanto al presidente de la República como también al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y por eso hubo como, el timing no fue bien ajustado para que pudiera el Pleno de la Corte reunirse y poder dar una opinión que estaba pidiendo el Congreso Nacional. Pero deje de decirme que muchos sectores de la oposición han tratado precisamente de crear un clima, de crear un caos dentro del Partido Nacional. Y ya los precandidatos, las personas que tienen mucha participación en política, los diputados, inclusive alcaldes, hemos tenido varias reuniones, inclusive hablando de este tema. Sí. Y nos hemos comprometido que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a luchar por que el Partido Nacional gane las próximas elecciones, ya que hemos hecho un gran trabajo y sobre todo que espera un gran reto para el país. Diputado. Este tema de la pandemia, sí, Ramón Matute, no va a ser un tema fácil, va a ser un tema difícil. Sí. Y para el gobierno que toque va a tener que hacer muchos esfuerzos, poner mucho talento para poder recuperar tanto la economía del país, tanto la estabilidad psicológica, emocional, porque si usted ve, Ramón Edgardo, hay mucha gente que está respetando el estar en casa, pero cuando se va subiendo en las etapas de esta pandemia, vemos que hay personas que realmente no acatan las disposiciones y salen sin ninguna condición, Ramón Edgardo, salen sin mascarilla, sí, salen sin gel, no se lavan las manos, no se ponen anteojos, no se ponen una gorra, sino que como que todo estuviera normal. De hecho, se han hecho algunas encuestas y 1 de cada 3 hondureños todavía sigue pensando que el COVID-19 no es cierto. Y cuando vemos los hospitales llenos, vemos tanto los privados como los públicos, cuando vemos la cantidad de personas contagiadas, vemos los esfuerzos que está haciendo la primera línea, tanto los médicos, enfermeras, todo el personal de salud, los policías, los bomberos, la gente de Copeco, y bueno, y todas las personas, Ramón Edgardo, nosotros mismos que hemos andado en barrios y colonias entregando alimentos, entregando medicamentos, atendiendo personas, porque las necesidades son muchas. Y todas estas personas, recuerda el riesgo que se ha sufrido, inclusive con mucho pesar. Nos dieron noticia ayer que un compañero diputado suplente por Copán, un gran amigo, el diputado Arita, falleció precisamente en San Pedro Sula por el COVID-19. Ahora, diputado... Por lo tanto, yo creo, Ramón Edgardo, que en este momento tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos para combatir esta pandemia. Yo creo que es doloroso, y si el pueblo hondureño, que sabemos que sí es sabio y ve las cosas como tiene que verlas, va a poder ver a una oposición sin ningún esfuerzo, encerraditos en sus casas, solo planificando qué cosas van a hacer para que el Partido Nacional caiga.
Y si usted mira la dirigencia del Partido Nacional, empezando por nuestro presidente, que lastimosamente está enfermo, pero que ya está en un periodo de bastante recuperación, tenemos bastantes compañeros diputados que también están afectados, compañeros alcaldes, y eso es producto del trabajo de campo. Porque Diputado si Edgardo. en la casa, Ramón Edgardo, usted sabe que no hubiéramos tenido todo este montón de casos de compañeros diputados. Y el problema es que hay compañeros diputados que han afectado a sus familias, han afectado a su esposa, han afectado a sus hijos, a sus padres, y eso genera una cantidad de problemas que nos da mucha tristeza. Por lo tanto, Ramón Edgardo, yo le agradezco por este programa. Sé que es oportuno hablar de este tema, porque el Partido Nacional es mentira de Estados Unidos, es mentira que tenemos conflicto. Cualquier persona que lo quiera ver así, lo hace con el único propósito político. Como repito, todos estos temas son temas políticos, Ramón Edgardo. Ahí no hay otra cosa, no hay otro trasfondo más que querer debilitar al Partido Nacional, de generar escándalo tras escándalo, para que la gente, aparte del problema que ya tenemos del COVID, genere un descontento en las personas y que la gente nos tenga odio al Partido Nacional. Pero créalo que no, la gente es consciente de todos los esfuerzos que se están haciendo. Ahora, yo le consulto a usted, diputado Edgardo Martínez. Sí, es que el mensaje que dan los dirigentes de su partido da a entender que existe esa ya disputa política al interior del Partido Nacional. Por eso la pregunta, ¿cuál es el rumbo que va a tomar este instituto político? Cuando miro yo al doctor Oliva que le reclama al presidente de su partido diciéndole que no se han reunido para tocar el tema del Código Penal, y cuando miro esos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, ese es el mensaje que percibe el nacionalismo, que existe de discrepancia entre los líderes, por favor. No, pero la verdad, Ramón Edgardo, mire, vamos a ser claros. Es parte de la democracia. Podemos decir de que vamos a estar pensando lo mismo todos. Sí, de repente, y recordemos que los mismos poderes son independientes. Sí. Tenemos un poco de dificultad. Bien, tenemos un poco de dificultad con la comunicación vía Zoom con el diputado Edgardo Martínez de Comayagua. Estamos platicando con él sobre estos últimos encontronazos que ha habido de repente verbales entre los dirigentes del Partido Nacional, que, repito, hace pensar al nacionalismo esta fuerte división y que podría pegar fuerte en las próximas elecciones generales si es que no se ponen de acuerdo. Aunque el Partido Nacional, como dicen muchos expertos, es un partido que en el camino se pone de acuerdo. No es un partido que tiene tanta discrepancia en su ideología, sino que al final se ponen de acuerdo. Diputado Edgardo Martínez, le sigo escuchando aquí en Día Político. Sí, eso por excelencia, el Partido Nacional es un partido unido, Ramón Edgardo. Yo creo que está más unido que nunca. Lógicamente siempre se cometen algunos desaciertos. Y repito, y no siempre vamos a estar al 100% de acuerdo. Pero sí existen los consensos. Recuerde, Ramón Edgardo, que un consenso no significa que va a haber un acuerdo del 100%. Siempre van a haber situaciones que hay que discutir, situaciones que hay que ponerlas sobre la mesa y ver y llegar a poder obtener el mejor resultado. Lógicamente, con este tema del Código Penal, ahí hay mucha tela que cortar. Usted sabe todo lo que ha pasado. Y al final también hay que ponerle a esto, el ingrediente de la oposición, que esperaron el último día para poder hacer ese show político que fue lo que fueron a hacer al Congreso, porque yo no voy a juzgar, porque para eso existen los entes autorizados para eso, pero esa reunión, según lo que dicen los expertos, los juristas que yo he escuchado, es que es una reunión ilegal. Sin embargo, hicieron un show político que usted sabe que ya es costumbre. Pero lo que yo sí le puedo garantizar, Ramón, es que cualquier pequeña fisura que se pueda pretender que existe en el Partido Nacional, eso no va a pasar. Porque el Partido Nacional se arregla, las cosas se arreglan en casa. Y lo que sí le digo es que vamos a sacar un presidencial de lujo para poder ganar las próximas elecciones. Gracias, diputado Edgardo Martínez. Muy amable por atendernos aquí en Día Político esta tarde. Gracias por sus valoraciones sobre este tema que abordamos aquí en el programa. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Continuamos en Día Político por TSI. 3 movimientos internos al interior de Libertad y Refundación prácticamente se le revelan a la Coordinación Nacional, a don Manuel Zelaya Rosales. Estos 3 movimientos han conformado uno solo, denominado Honduras Libre, y que encabeza la precandidatura don Wilfredo Méndez. ¿Quieren elecciones primarias? Exista o no nuevo censo, exista o no nuevas cédulas de identidad. Escuchemos la entrevista con el periodista Carlos Llanes. Muy bien, a medida que se acerca el proceso electoral primario, me refiero al de marzo del próximo año, crece el bloque de Libertad y Refundación que quiere elecciones para esa fecha, diferente a lo que opina o a lo que quiere la Coordinación General. Se encuentra conmigo Rafa Barahona, quien nos describe pues lo que está sucediendo a lo interno de Libertad y Refundación. Muy buen día. Buen día, efectivamente, el fin de semana se construyó una nueva alianza política a lo interno del Partido Libertad y Refundación que se llama Honduras Libre. Está construida por 2 movimientos nacionales, el Movimiento País, el Movimiento Avancemos, pero además líderes de los 18 departamentos del país, de todas las corrientes políticas, ¿verdad? Los líderes de base, los líderes departamentales, los líderes municipales. Hemos tomado varias decisiones. La primera es inscribirnos como Honduras Libre y la segunda es participar en las elecciones primarias tal y como está establecido en la ley, que es en marzo del próximo año, ¿verdad? Nosotros vamos a elecciones primarias, respetamos mucho a nuestro coordinador general Manuel Zelaya Rosales, pero en esto la conducción del partido debe de ser un árbitro nada más. Esta es una fiesta electoral, una fiesta que sirve para fortalecer los procesos democráticos de Honduras, del país y también del Partido Libertad y Refundación. Y por lo tanto son los movimientos los que toman la decisión política de participar o no en elecciones primarias. Y en este caso, esta alianza política que encabeza el compañero Wilfredo Méndez como candidato presidencial, vamos a inscribirnos, siguiendo los procedimientos de ley ante la autoridad del partido y también ante la autoridad que se llama Consejo Nacional Electoral. Aparte de Wilfredo Méndez, ¿quién es el otro líder del otro movimiento que se une a él? Está Edgar Soriano, que conduce el Movimiento País, está la comisionada María Luisa Borjas, que viene del Movimiento POR, está el abogado Ramón Barrios, que viene del Movimiento FRP, con otro grupo de líderes de diferentes departamentos también del país, de la Fuerza de Refundación Popular, compañeros del Movimiento 28 de Junio, del Departamento de Intibucá. Es decir, en esta fuerza política que encabeza el compañero Wilfredo Méndez, a nivel departamental y a nivel municipal, hay liderazgos de casi todas las corrientes de Libre, ¿verdad? Entonces, por eso era difícil establecer que este iba a ser un simple movimiento. No, es una alianza política que encabeza Wilfredo Méndez y que está respaldada por el Movimiento País y el Movimiento Avancemos a nivel nacional, además de estos liderazgos en los departamentos de Honduras. ¿Por qué no coinciden ustedes con el criterio de la Coordinación General, es decir, con lo que ha dicho Manuel Zelaya y también Rixi Moncada? Nosotros tenemos ya 11 años de estar recordando tristemente que en Honduras se rompió la democracia con un golpe de Estado. 11 años donde respetamos el liderazgo de nuestro compañero Manuel Zelaya Rosales, pero también debemos de reconocer que en algunas cosas nos hemos equivocado. Por ejemplo, en el 2009, yo mismo iba de candidato a diputado por aquí, por el departamento de Francisco Morazán, por el Partido Liberal, y la estrategia fue que renuncien todos los candidatos a cargos de elección popular, los candidatos a diputados e inclusive algunos candidatos a alcaldes que iban en el país muy buenos. Los que estábamos en aquel momento en la lucha por la resistencia y restablecer el orden constitucional en Honduras, renunciamos de participar en las elecciones generales. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que el Partido Nacional sacó 74 diputados en el Congreso Nacional y desde entonces el Partido Nacional no suelta el poder de Honduras. Y no solo es eso, que no lo suelta el poder de Honduras, sino que se abusó del poder en todas formas y se debilitó la institucionalidad del país y hoy tenemos por eso un régimen instalado en Honduras. Entonces esa fue una mala estrategia, no participar. Luego en el 2013 se dijo, sin reformas electorales no vamos a elecciones y participamos en elecciones, siempre hubieron las elecciones. En el 2017 lo mismo, sin reformas electorales no vamos a procesos electorales, participamos en elecciones. Y ahora se nos dice que se va a boicotear las elecciones primarias. Nosotros sabemos de que eso no es posible que lo haga un partido político. Entonces, la realidad es que no nos van a hacer ninguna concesión como Libre.
Nosotros tenemos que ganarle a este régimen con las actuales reglas que existen, con pura organización, con pura movilización y con puro trabajo político. Entonces, a criterio de ustedes, ningún otro partido puede boicotear el proceso de Libre, el proceso interno de Libre. Por eso no es necesario entonces un nuevo censo electoral para ir a este proceso. Las primarias no necesitamos un nuevo censo electoral, puesto que es una fiesta interna del partido, solo hay representantes del partido en las mesas electorales receptoras y lo que se necesita es que el partido ponga disciplina para que si alguien abusa de poder en una mesa electoral receptora se le juzgue como corresponde en los estatutos del Partido Libertad y Refundación. En todo caso, los boicots serían internos, serían de los mismos partidos, ¿verdad? Así es, en las primarias son los mismos. Bien, si habrá algún boicot o algún fraude, dice don Rafael Barahona en Libre, tiene que ser del mismo Partido Libertad y Refundación, de los mismos movimientos internos. Fuertes declaraciones de Rafael Barahona. Yo voy a tener reacción del abogado Aristide Mejía una vez que vengamos después de la pausa. Bien, estas declaraciones de Rafael Barahona, podemos interpretarlo, abogado Aristide Mejía, que es una piedra en el zapato para el actual coordinador Manuel Zelaya Rosales. Lo estaría obligando a ir a elecciones primarias en marzo del 2021. Buenas tardes. Mire, yo lo que he sostenido es que hablar de suspensión de elecciones primarias, que es la primera fase del proceso electoral y que da legitimidad a los candidatos después que van a las generales, es peligroso en este momento. Si sabemos que hay problemas con la pandemia, estar proponiendo con mucha antelación la supresión de las elecciones fragiliza el proceso democrático para todo el país. Estamos con un gobierno que es completamente autoritario, que quiere mantenerse en el poder a toda costa, que carece de legitimidad de origen, que tiene problemas para salirse del poder, y no le sirvamos en bandeja de plata a este gobierno la solución que están buscando desde hace días, porque además el proceso primario es al interior. Cuando se argumenta de que no está el listado electoral al día, no es cierto. El censo es permanente. Los niños se inscriben desde que nacen. Lo único que hay que hacer es emitir las tarjetas. Si hay que ir con la tarjeta vieja, no es problema, porque como dijo ahí Rafael, se trata de una elección primaria. ¿A qué le temen si no hay fuerza extraña que va a interferir? Si es una elección de adentro, de sus propios representantes de mesa que van a llevar las actas, que van a tener sus resultados, que van a decir ellos mismos cuántos sacaron, si la comisión electoral que se constituye para las primarias es de los propios partidos. Y después van a tener problemas porque si le niegan la participación a corrientes como la de Méndez o como la de Carlos Eduardo Reina, ellos pueden interponer un recurso y obligar a que haya elecciones. Ahora, en todo caso, bueno, ese es un problema de ellos que les va a meter una crisis. Sí. Nosotros como liberales, lo ratifico aquí, yo he hablado con todos los sectores, con todos los candidatos. Correcto. Que estamos compitiendo, y con las autoridades de Central Ejecutivo, nosotros sí vamos a elecciones. Y van a el Partido Nacional podrá, Libre no podrán no ir, pero nosotros sí. Y van a ser unas elecciones primarias bien peleadas en el Partido Liberal, con tanto precandidato. Exactamente. Usted sabe que la característica del Partido Liberal es diferente a Libre y a Partido Nacional, que se parecen en que no hay tanta democracia interna. Ahí hay la voluntad de los caudillos, de los líderes. Acá no. Normalmente la tradición del Partido Liberal es que generalmente gana aquel que está en la oposición interna. Y por eso hay la participación libre. Y nosotros somos los que introdujimos en su momento el tema de las elecciones primarias en la legislación hondureña. Entonces siempre es una fiesta electoral en el Partido Liberal y participan todos. Ahí, aunque hayan viejos liderazgos y fuertes liderazgos, a la hora de ir a una elección primaria, eso no cuenta, cuenta la popularidad. ¿Usted profetiza al interior del Partido Liberal que movimientos internos se unan para que al final solo existan 2 o 3 candidatos o precandidatos presidenciales para las elecciones primarias?
Yo creo que esa es una fuerte posibilidad porque Sí. ahora con la pandemia y con el agravamiento terrible que está ocurriendo, con tantas víctimas, pues va a ser casi imposible para los que no tienen una corriente preexistente armar cuadros nuevos. No hay la posibilidad de ir a hacer las visitas ni de hacer reuniones. Entonces, lo lógico es que va a ser una ventaja para aquellos movimientos permanentes que tiene el partido, es decir, permanentes en el sentido de la historia del partido, que siempre han existido, para armar sus cuadros, y los demás que no tienen esa posibilidad van a tener que aglutinarse. Por ejemplo, yo tengo mi movimiento, pero he hecho desde febrero una coalición de movimientos con el grupo del movimiento rosentalista y vamos a sacar un solo candidato y vamos a sacar candidaturas en todos los departamentos unificados. Está el otro movimiento donde está Darío, seguramente ellos harán lo mismo y se le van a agregar otros candidatos, y está el movimiento de Luis Zelaya. Esos son los tres fuertes. Yo lo demás lo veo un poco difícil de estructurar. Abogado, el diputado Darío Vanegas aglutina o representa el florismo en el Partido Liberal. Sí, exactamente. Acuérdese que el florismo que viene de la tendencia rodista, que ha sido la más fuerte en el partido, es el movimiento histórico más viejo de los que existen actualmente. El otro es el rosentallismo. Y el movimiento de Luis Zelaya es un movimiento nuevo que llegó al poder porque tuvo el apoyo de varios sectores, incluidos rodistas y villedistas y de esos sectores que han habido en el partido de gran importancia, y constituye una corriente que es una amalgama de varios y todavía está estructurada como un movimiento que tiene gente en todo el país. Entonces son tres los grandes que tienen gente en todo el país. Y los otros candidatos, pues sí, tenemos, como pudimos trabajar, yo fui el que trabajé más, trabajé 6 meses en el campo, los demás no lo pudieron hacer, creé alguna estructura, pero me faltó tiempo. Ahora, muchos hablan de que el favoritismo en estos momentos, o quien tiene cierta ventaja de los demás movimientos, es don Luis Zelaya. Sí, porque Luis Zelaya, acuérdese que ya fue candidato, él tuvo la ventaja de hacerse conocer en todo el país y luego como presidente de Central Ejecutivo ha andado siempre en actividad, y esa actividad, aunque es a nombre de Central Ejecutivo, si él lanza una candidatura, le sirve políticamente. Sí. Entonces, él tiene una ventaja, pero tiene una desventaja. Es decir, él tiene una ventaja que es más conocido, tiene una militancia, tiene electores, pero tiene un techo, porque como tiene también mucha oposición interna y ha habido división en el partido y él ha encabezado expulsiones y todo eso, hay todo un sector que no le votaría. Entonces yo creo que lo que se presenta en el partido es, en forma democrática, por supuesto, es una lucha de contrarios y quizás pueda haber la posibilidad de una tercería reconciliadora del partido, que para mí es muy importante de cara a luego forjar alianzas y llegar a la victoria. ¿Algún mensaje final, abogado? Le digo un mensaje final porque la democracia en el país hay que mantenerla a pesar de todo. Sí, mi mensaje es que estamos viviendo el peor momento del país. Ya veníamos mal con un gobierno tan corrupto, con un gobierno involucrado en los casos de Nueva York, pero el gobierno ha mostrado su faz más cruel al estar teniendo actos de corrupción en plena pandemia, y eso significa más muerte, más desolación. La salida para esto tiene que ser cuidando la democracia y cuidando las elecciones. Faltan pocos meses para que hagan elecciones. Es la oportunidad que tenemos los hondureños para cambiar de gobierno y para escoger a la mejor gente, los más serios, los más capaces, los más honestos, los que tengan un verdadero programa político de cambio y que les expliquen a ustedes cada una de las cosas que piensan cambiar y cómo lo piensan hacer y con qué recursos. Eso es lo que tiene que escuchar el pueblo hondureño para decidir su propio futuro. Yo creo que es un momento importante en nuestra vida nacional, es un momento de sobrevivencia, es ahora o nunca. Gracias, abogado Aristide Mejía, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias. Hasta aquí Día Político, buenas tardes.